Como parte de la segunda clase vamos a trabajar dos conceptos muy básicos y muy importantes dentro de la química orgánica y que a su vez están relacionados entre sí, que es la idea de resonancia y el concepto de aromaticidad. Bueno, voy a comenzar por intentar transmitirles una idea muy básica de lo que implica la resonancia. ¿Sí? Más de una vez a ustedes les va a pasar, como menciona acá la primera premisa, que algunos compuestos no se pueden representar adecuadamente por una sola estructura de Lewis. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen un catión que todavía no lo conocen, pero bueno, se llama metaniminio. ¿Sí? Y para este catión ustedes podrían escribir dos estructuras de Lewis. Lo mismo acá, quizás les resulta un poco más familiar, el anión acetato, ¿sí? La base conjugada del ácido acético. Ustedes podrían escribir una forma con la carga negativa sobre este oxígeno o sobre este otro. Bueno, cuando les pasan estas cosas, que no hay una sola estructura de Lewis adecuada que represente el compuesto, lo que ocurre es que en realidad el compuesto va a tener características de ambas estructuras de Lewis. ¿Sí? Lo vamos a llamar un híbrido de resonancia en este caso. Y a cada una de las estructuras de Lewis las vamos a llamar estructuras de resonancia, estructuras límite, contribuyentes al híbrido de resonancia, ¿sí? Tienen distintos nombres que se pueden utilizar, ¿sí? Que les menciono algunos en esta parte de acá. Bueno, a ver, algunos conceptos muy básicos sobre las estructuras de resonancia, ¿sí? Fíjense, nosotros las ponemos entre corchetes. ¿Por qué las escribimos entre corchetes? Porque eso significa que en realidad no son aislables. O sea, el catión metaniminio en este caso, en ningún momento es esta estructura ni es esta otra, ¿sí? Es muy importante que diferencien la resonancia de lo que es un equilibrio. No es que un tiempo el compuesto, por decirlo de algún modo, es esta estructura de la izquierda y luego un tiempo es la estructura de la derecha y va y vuelve, ¿sí? Sino que todo el tiempo es un promedio de ambas estructuras, ¿sí? Hay un ejemplo, digamos, bastante clásico que se da en algunos libros, pero que me parece muy representativo, que es el concepto de lo que es un híbrido por ahí en la naturaleza, como una mula. Bueno, ustedes sabrán que una mula es, digamos, o sea, nace de una yegua y un burro. Bueno, una mula ustedes la podrían representar como una yegua, flechita de resonancia, ¿sí? Un burro, ¿está? Eso podría ser una representación válida, pero la mula todo el tiempo es una mula, ¿sí? No es nunca ni una yegua ni un burro, como para que se entienda un poco la idea. Esta forma de representar de distintas estructuras de Lewis correctas es una forma de representación que tenemos nosotros. No significa que el compuesto un tiempo tenga una estructura y un tiempo tenga otra estructura, ¿sí? Bueno, después, a ver, ¿qué más les quiero decir sobre esto? Bueno, muy importante, la flecha de resonancia, fíjense, esta es la flecha característica que se usa, no es la flecha de equilibrio. Uno se ayuda, ¿sí? Vamos a entrar más adelante en detalle con esto, se ayuda para escribir a las distintas formas resonantes poniendo estas flechitas como esta flechita roja que muestra acá, que muestra el movimiento de los electrones en el papel para pasar de la estructura de la izquierda a la derecha en este caso, ¿sí? Obviamente esta flecha representa una ayuda que yo me doy dentro de la parte práctica y gráfica para escribirlo. No significa que los electrones están yendo y viniendo, ¿tá? Recuerden que esta es una forma de representarlo, pero siempre tenemos un promedio, ¿sí? Un híbrido de ambas estructuras. Bueno, lo que es importante es que la resonancia desempeña un papel fundamental en lo que es la estabilización de las estructuras químicas. Por ejemplo, en este caso, el catión metaniminio es un catión que está estabilizado por resonancia, ¿sí? Vamos a llamarlo estabilizado por resonancia, ¿por qué? Porque fíjense que acá en la estructura de la izquierda tienen la carga positiva centrada sobre el carbono y en la estructura de la derecha la carga positiva está sobre el nitrógeno, ¿sí?
vamos a decir que permite la dispersión de la carga positiva, es decir, dicho como en términos más sencillos, la carga positiva está compartida en cierto modo por el carbono y por el nitrógeno. Bien, ahora sí vamos a las estructuras de más abajo, a lo que es el anión acetato, que es un anión muy estabilizado por resonancia. Fíjense en este caso que la carga negativa estaría compartida por ambos oxígenos, ¿sí? O sea que la carga negativa va a estar deslocalizada y siempre que podemos deslocalizar un par electrónico, una carga negativa, eso contribuye muchísimo a la estabilización y como vamos a ver en las clases de acidez luego, esta gran estabilización del anión va a ser lo que justifique la gran ¿no? relativa, pero la gran acidez del ácido acético. Bueno, dos cosas me quedaron en el tintero de la diapositiva anterior que se las voy a explicar sobre esta. Empiezo por el concepto más corto, ¿sí? Tomando en este caso como ejemplo el nitrometano y sus estructuras resonantes. Acá tienen las formas resonantes de la función nitro. Fíjense que, un poco parecido a lo que vimos antes, la carga negativa está compartida por ambos oxígenos. Y si ustedes miran, por ejemplo, este enlace nitrógeno-oxígeno, en la estructura de la izquierda es un enlace simple, mientras que en la estructura de la derecha es un enlace doble, ¿sí? Obviamente, como dijimos antes, la molécula real es un promedio entre ambas estructuras, el híbrido de resonancia, así que no les debería llamar la atención que digamos que este enlace particular va a tener un carácter de doble enlace parcial, ¿sí? Va a ser más corto que un enlace simple y más largo que un enlace doble clásico, ¿sí? El otro concepto que me quedó por contarles es hablarles un poquito más del tema este de la deslocalización electrónica y por ahí lo voy a hacer con lenguaje un poco coloquial para que se entienda. A ver, a los electrones en general podríamos decir que no les gusta estar localizados, ¿sí? No les gusta estar retenidos, por ejemplo, como par libre o formando parte de un enlace entre dos átomos. Sí pueden tener más espacio, dicho en vocabulario químico, sí se pueden deslocalizar, eso les gusta mucho y va a ser muy favorable. Es por eso que la resonancia, esta deslocalización electrónica, es muy favorable, por ejemplo, para estabilizar aniones, ¿sí? Y para estabilizar estructuras en general, digamos. Después vamos a hablar un poco de aromaticidad, que también está relacionado con esto, pero bueno, como para que les quede la idea, sí, los electrones pueden tener más espacio, por decirlo de algún modo, que en química lo llamamos deslocalizarse, eso es muy favorable energéticamente. Bueno, ahora ya estoy entrando en las cuestiones propias de la diapositiva. Obviamente, como yo les digo, a los electrones les gusta deslocalizarse, pero uno tiene que respetar ciertas reglas para saber cómo se deslocalizan. La primera de ellas es que las estructuras de Lewis que formulen tienen que ser correctas, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestra una estructura para el nitrometano que no sería correcta, no contribuiría en nada al híbrido de resonancia, y es una que tiene un nitrógeno con 10 electrones. Eso no va, o sea, seguimos respetando Lewis, ¿sí? Después, la siguiente cuestión es que no necesariamente todas las estructuras contribuyentes al híbrido contribuyen de igual manera, ¿sí? Por ejemplo, acá antes en el nitrometano, sí vimos que si ustedes las miran son estructuras equivalentes en energía, pero las estructuras de acá abajo, como las del catión metaliminio que vimos recién, o acá tienen el formaldehído, no contribuyen igual al híbrido de resonancia, ¿sí? Ambos contribuyen, pero una de las dos contribuye más. Luego vamos a ampliar un poco el concepto de cómo sabemos cuál contribuye más, ¿sí? Pero, por ejemplo, si miramos el catión metaniminio, acá les aclara que el contribuyente principal es esta estructura de la izquierda. ¿Por qué? Porque todos los átomos tienen el octeto completo. ¿Bien? Como siempre estamos respetando Lewis a rajatabla. Entonces, completar el octeto es favorable también para las estructuras
contribuyentes al híbrido. ¿Qué quiere decir que una es más contribuyente que la otra? Bueno, que el híbrido de resonancia se va a parecer más a la estructura más contribuyente. ¿Sí? A mí me gusta por ahí llamarlo como que el híbrido de resonancia es como un promedio pesado entre las estructuras límite o las estructuras de resonancia. Se va a parecer más a la estructura más contribuyente. Lo mismo pasa acá con el formaldehído, ¿sí? La estructura más contribuyente es la de la izquierda, en la que todos tienen el octeto completo, no hay separación de cargas, pero la estructura de la derecha es muy importante conocerla porque es una estructura que nos va a ayudar a explicar la reactividad química de este tipo de grupos. ¿Sí? Los carbonilos, por ejemplo, son compuestos, digamos, que tienen una reactividad particular que después vamos a ver, pero que la vamos a explicar en gran medida por este carbono con carga parcial positiva, ¿sí? En esta estructura que va a hacer que sea lo que nosotros vamos a llamar carbono electrofílico, es decir, que va a atraer electrones, por decirlo de un modo simplificado. Por lo tanto, conocer las estructuras resonantes nos ayuda también a hablar de la química de los compuestos en particular. Y luego, bueno, esta otra regla que les aparece acá les habla un poco de qué es lo que pueden cambiar una estructura y qué no. O sea, siempre se pueden cambiar la ubicación de los electrones. Acá por ahora vamos a referirnos a electrones pi, ¿sí? Y aquellos no enlazantes, ¿tá? Después hay otro efecto que se llama hiperconjugación, que está relacionado y tiene que ver con electrones sigma, pero por ahora lo vamos a dejar de lado. Pero bueno, para resumir, siempre pueden cambiar la ubicación de electrones, nunca de los núcleos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen a la izquierda formas resonantes correctas del catión alílico, que después vamos a estudiar en detalle. No son correctas las formas resonantes de la derecha. Fíjense que habría que cambiar un núcleo de hidrógeno de posición, de esta posición, ¿sí? A esta posición, por ejemplo, y ya estar migrando núcleos no es plantear estructuras resonantes. Bueno, y acá otra regla también para tener en cuenta es dibujar estructuras resonantes y lógicamente todas las estructuras contribuyentes deben mantener el número de electrones no apareados. ¿Sí? Todavía no hablamos mucho de radicales libres, pero los radicales libres son estructuras de este tipo donde tienen un electrón desapareado. Bien, estas dos son estructuras resonantes lógicas contribuyentes, pero ya esta estructura donde si bien conservo el número de electrones, pero ahora tengo 3 electrones desapareados, sería sumamente inestable y ya no contribuyente al híbrido de resonancia. Bien, y ahora bueno, vamos a charlar un poco de las preferencias que ya les adelanté, alguna cosita. ¿Sí? La primera, que como yo les decía, Lewis sigue estando a la cabeza, las estructuras más contribuyentes al híbrido de resonancia son aquellas que tienen las capas de valencia llenas, ¿sí? Por ejemplo, acá la de la izquierda es el mismo ejemplo que las diapositivas anteriores, que lo estoy repitiendo una y otra vez. En la estructura de la derecha, el carbono no completa su octeto, así que es la estructura menos contribuyente del par. Bueno, ahora, cuando dos o más estructuras completan la capa de valencia, ¿sí? Como en el caso del ejemplo de más abajo, ¿sí? Fíjense, acá van a contar 8 electrones para cada uno, obviamente menos para los hidrógenos, ¿no? Y lo mismo en esta estructura de la derecha. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas estructuras? Acá empiezo a tener lo que llamamos una separación de cargas. O sea, la estructura sigue siendo neutra, ¿sí? Pero voy a tener el cloro con la carga formal positiva. Aprovechen para repasar cálculo de carga formal, ¿sí? Que estaba, no sé, en la clase 1 o 2, ¿sí? De la vez pasada. Y acá tengo al carbono de este metileno con una carga formal negativa. Bien,
Entonces, si tengo que elegir entre las dos estructuras, ambas con el octeto completo, para todos sus átomos, siempre voy a elegir la estructura en la que no haya separación de cargas, que en este caso sería la de la izquierda. Bueno, y acá continuando con las preferencias, tomando el primer caso, sí, nuevamente tenemos estructuras que ambas satisfacen la regla del octeto, sí, y en ambas nos encontramos una carga negativa. Bueno, cuando nos ocurre algo de este tipo, lo que nos dice la regla es que la mejor opción es que la carga negativa, en este caso, quede sobre el átomo más electronegativo de los posibles, ¿sí? Tomando este ejemplo particular, que es un tipo de anión que lo vamos a llamar carbanión enolato, ¿sí? Porque en sus estructuras resonantes la de la izquierda es un carbanión, ¿tá? Este carbono con carga negativa, y la de la derecha es un enolato, es la base conjugada de un enol, y las vamos a estar trabajando más adelante. Bueno, de estas dos estructuras, la más contribuyente es la de la derecha, es decir, el enolato. ¿Por qué? Porque la carga negativa va a quedar depositada, ¿sí?, sobre el átomo más electronegativo, que es el oxígeno. ¿Bien? O sea, obviamente la inversa, si tuviéramos una carga positiva, va a ser mejor que quede sobre el átomo más electropositivo. Bueno, y la última reglita que vamos a ver, o preferencia, es que que las estructuras equivalentes, ¿sí?, cuando ambas son equivalentes, como vimos en el caso del nitrometano, o les repito el ejemplo del anión acetato, las mismas son muy contribuyentes al híbrido de resonancia, ¿sí? Y como les venía diciendo antes, esto va a justificar la gran acidez de, por ejemplo, el ácido acético y los ácidos carboxílicos en general, ¿sí? No solo dan aniones estabilizados por resonancia, sino que las estructuras resonantes que yo puedo escribir, las estructuras canónicas, son equivalentes. Bueno, con esta diapositiva les quiero introducir el tema de dobles enlaces conjugados, que está relacionado, como vamos a ver, con el tema de deslocalización electrónica que veníamos charlando, ¿sí? ¿Qué son, para empezar, los dobles enlaces conjugados, o a qué llamamos? Bueno, tenemos que tener un doble enlace, luego, digamos, estrictamente un enlace simple, y luego otra vez un enlace doble, ¿sí? Esas son estructuras de dobles enlaces conjugados. Acá tienen 3 pentadienos diferentes, y cambia la posición de cada uno de los enlaces dobles. Y les muestra un ejemplo en el que con dobles enlaces conjugados, acá los vamos a llamar dobles enlaces aislados, ¿sí? Van a tener uno o más enlaces simples que van a separar, dos o más enlaces simples que van a estar separando esos enlaces dobles. Y por último, les pongo el ejemplo para que no se confundan con los alenos, ¿sí?, que son 1 o 2 dienos. Acá 1 o 2 no se refiere a posiciones estrictas, sino relativas. No es que siempre tienen que estar en posición 1 y en posición 2 de la molécula, digamos, según la IUPAC, sino que son posiciones relativas entre ellos, ¿sí? O sea, siempre tenés un doble enlace inmediatamente seguido el otro doble enlace, sin ningún enlace simple en el medio. Ese tipo de compuestos los vamos a llamar alenos. No los vamos a ver demasiado en este curso de química orgánica, ¿sí? Pero bueno, simplemente para que no se confundan. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo importante, digamos, para introducir este tema de los dobles enlaces conjugados? Que los dobles enlaces conjugados van a dar una estabilidad particular a la molécula, ¿sí? Estos van a dar mayor estabilidad que si los enlaces estuvieran aislados, y, digamos, los alenos justamente son compuestos comparativamente más inestables, así que bueno, por ese motivo no hay que confundirlos. ¿Bien? Muy bien, bueno, y la idea de esta diapositiva es explicarles por qué de esta estabilidad particular de los dobles enlaces conjugados, ¿sí? Entonces, acá tienen una estructura con dobles enlaces conjugados, ¿bien? Y fíjense que pueden escribir
dos estructuras resonantes adicionales, ¿bien? O sea, la estructura de la derecha la pueden escribir si mueven los electrones como están en estas flechitas en rojo, y la estructura de la izquierda es el resultado de mover los electrones como las flechitas en azul, ¿sí? Así que tenemos tres estructuras que van a contribuir al híbrido de resonancia. Obviamente la más contribuyente, según lo que hablamos recién, es aquella que no tiene separación de cargas, pero bueno, las otras dos estructuras también contribuyen en cierta medida, ¿sí? Y ahora vamos a analizar un poco más esto. Acá les puse a modo de comparación, porque bueno, no tienen por qué recordarlo a esta instancia, la longitud de un enlace simple, ¿bien? Más o menos 1,53 Armstrong. Entonces acá, cuando vamos a ver qué es lo que pasa con el enlace simple este que une los dos enlaces dobles, vemos que es un enlace particularmente corto, ¿sí? 1,48 Armstrong. ¿Bien? Entonces uno podría decir, bueno, considerando que en realidad esto era un solapamiento en el etano sp3-sp3, como ya sabemos que los orbitales sp2 son un poco más cortos, uno podría decir que, bueno, se debe a que el solapamiento es entre orbitales sp2. Bueno, entonces acá les pongo a modo de comparación, ¿sí? Fíjense, un solapamiento sp2-sp3 es un poco más corto, pero no radicalmente más corto, ¿bien? Este acortamiento del enlace se centra fundamentalmente en esto que veníamos hablando antes, de que si yo miro las estructuras resonantes, ¿sí? Me voy a dar cuenta de que acá, en esta estructura resonante, ese enlace entre el carbono 2 y 3 es doble, y lo mismo en esta otra. Entonces voy a estar hablando de que este enlace en realidad tiene un carácter parcial de enlace doble, ¿sí? Por lo tanto, tiene una longitud intermedia entre un enlace simple y un enlace doble tradicional. Bien, bueno, ¿cómo veo yo ahora esto desde los orbitales? ¿Qué es lo que me aporta esa estabilidad adicional? Si yo voy a la conformación plana de esta molécula, que es la de menor energía, ¿sí? La conformación más importante, fíjense que quedan alineados los orbitales P, ¿sí? Y que va a haber un solapamiento entre estos orbitales P, entre los orbitales P, digamos, que están entre los carbonos 2 y 3. ¿Bien? Entonces, este traslape de los orbitales es lo que justifica que los electrones puedan estar deslocalizados en realidad en toda esta molécula, en este caso, y es lo que justifica esta estabilidad adicional. Acuérdense que, como yo les decía antes, los electrones, si pueden elegir, quieren estar deslocalizados, ¿sí? Bien. Esto se los puse acá para mostrarles que en realidad hay dos posibilidades de estructuras planas, la trans, la que se llama S-trans y S-cis, ¿sí? No me interesan los nombres, está acá. La S-trans es la más estable de las dos, porque como les muestra acá esto que dice interferencia leve, bueno, a ver si los digo en términos coloquiales, estos dos hidrógenos se molestan un poco en esta conformación y por lo tanto hacen que suba la energía y que sea la menos probable de las dos, pero bueno, en este caso también habría un solapamiento de estos orbitales P, ¿sí? Lo que les quería mencionar sobre este caso particular, para que veamos la diferencia con los enlaces dobles puros, es que acá la interconversión de una forma a otra consume más o menos 5 kilocalorías mol, y un enlace doble clásico para rotar, vieron que veíamos que no tienen la rotación libre permitida, un enlace doble está en 60 kilocalorías mol. Es decir, que este tipo de enlaces, donde yo voy a hablar de un carácter parcial de enlace doble, son rotables, ¿sí? Les cuesta más rotar que un enlace simple clásico, pero yo puedo rotarlos y puedo ir cambiando las conformaciones, de hecho, a temperatura ambiente, ¿sí? Como para que tengan idea de las diferencias de energía. Bueno, y acá en este último recuadrito les puse esto, o sea, fíjense que no son necesariamente solo dos dobles enlaces conjugados, puedo poner todos los que yo quiera, obviamente para que la conjugación y la estabilización
sea efectiva, todo el sistema tiene que ser plano, ¿sí? Como ven acá están, por cuestiones de practicidad, solo dibujados los orbitales P, que van a solapar, y fíjense cómo solapan a lo largo de todo el sistema. Si por algún motivo esto rota, ¿tá? Noten, como acá abajo sí, este enlace rotó, fíjense cómo ahora estos orbitales salen del plano, se rompe la conjugación, y en este caso, cuando yo no tengo una conformación plana, no hay solapamiento de estos orbitales P y eso no contribuye a la estabilización, ¿sí? Por lo tanto, para que el solapamiento de los orbitales P sea efectivo, tiene que ser un sistema plano. Bueno, muy bien. Y ahora en las últimas diapositivas sí vamos a hablar de lleno de aromaticidad. Y bueno, probablemente como le suena el nombre aromaticidad viene originalmente de que así se consideró compuestos que tenían un aroma particular, sí eran aromáticos, y originalmente se los diferenció de los compuestos alifáticos, ¿sí? Que significa como grasas. Que serían los que hoy en día como grupos funcionales estamos considerando alcanos, alquenos, alquinos, ¿bien? Bueno, esta separación en química orgánica duró poco, ¿sí? Se dieron cuenta que no era una característica fundamental de los compuestos aromáticos su aroma, valga la redundancia, pero sí se cambió la definición a la que consideramos hoy en día, que son compuestos que sí tienen una estabilidad particular, ¿sí? Son compuestos que son muy estables, como vamos a ver ahora. Bien, bueno, y les empiezo a hablar del benceno, el compuesto aromático por excelencia, y les quiero contar un poquito, muy resumidamente, la historia de la estructura del benceno, cómo se llegó a la estructura del benceno como la conocemos hoy en día, porque me parece que es uno de los ejemplos más representativos de cómo se construye el conocimiento y cómo teorías nuevas y modelos nuevos van completando y mejorando los modelos anteriores. Bien, entonces para comenzar tenemos a Faraday, que aísla el benceno en 1825, y después este señor Mitscherlich lo que hace es sintetizar el benceno a partir de ácido benzoico, y ambos coinciden en que era un compuesto con una relación muy baja de hidrógeno a carbono, ¿sí? Era un compuesto muy insaturado. Bien, entonces, ¿qué es lo que dicen los químicos en ese momento? Dicen, muy bien, entonces estamos en presencia de algo tipo un alqueno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ven? Que la verdad es que el benceno no da las reacciones típicas de los compuestos insaturados que conocían como los alquenos, ¿sí? Los alquenos dan reacciones de adición, después las vamos a estudiar bien, pero acá tienen algunos ejemplos con permanganato de potasio en ciertas condiciones, dan 1 o 2 dioles, ¿sí? Y con bromo en tetracloruro de carbono, como ven acá, dan el compuesto dibromado, ¿sí? Pero en esos casos no encontraban reacción con el benceno, aunque sí agregaban un catalizador a la reacción del bromo en tetracloruro de carbono, un catalizador como el tribromuro férrico. Sí observaban un producto, pero no de adición, sino de sustitución, ¿sí? A ver, para clarificar algo que todavía no estudiamos hasta ahora, sustitución, ¿sí? O sea, se sustituye este hidrógeno que está acá en celestito, ¿bien? Por un bromo, por eso una reacción de sustitución, en vez de lo que sería una adición clásica según lo que esperaban. Este tipo de productos de adición no se forman, ¿sí? Y además, la otra cosa que veían, más allá de esta reactividad particular del benceno, es que siempre obtenían un único producto de monosustitución del benceno. ¿Bien? Entonces, era como les daba lo mismo si reemplazaban este hidrógeno, este otro o este otro de acá, ¿sí? A partir de eso llegan a la conclusión de que, por lo tanto, todos los hidrógenos en el benceno deben ser equivalentes. Y eso es lo que saben hasta el momento.
Bueno, algunos años más tarde, Augusto Kekulé, uno de los químicos orgánicos más notables de la historia, parte de tres premisas para proponer una estructura para el benceno. ¿Sí? Estas son que es un compuesto muy insaturado, como veníamos hablando, con una fórmula molecular de carbono 6, hidrógeno 6, que todos los hidrógenos deben ser equivalentes, ¿sí? Como mencionamos recién, y algo que para nosotros ahora es obvio, pero en ese momento no lo era tanto, y es que cada carbono debe formar 4 enlaces, ¿sí? Entonces propone esta estructura cíclica que sería, si la miramos estrictamente, como un ciclo hexatrieno, ¿sí? Con 3 dobles enlaces alternados. Bueno, pero esta estructura tenía un problema, y es que según esta estructura tendrían que existir dos productos de 1,2 disustitución del benceno, ¿sí? Un producto como el que tenemos acá a la izquierda, que en el que los sustituyentes, ¿sí? O sea, las posiciones que unen los sustituyentes estén separadas por un enlace doble, y en la estructura de la derecha donde encontremos en ese caso un enlace simple, ¿sí? Y la verdad es que no existían dos productos de 1,2 sustitución, sino uno solo. Entonces, ¿qué es lo que dice Kekulé como solución? Dice, bueno, no hay problema. Lo que ocurre es que estamos en un equilibrio muy rápido entre ambas estructuras, y eso es lo que nos impide separarlas, ¿sí? Bueno, esa fue una propuesta buena para la época, si bien seguía sin explicar esta reactividad particular que estábamos hablando del benceno, por qué era tan distinto a un alqueno, ¿sí? Porque en realidad, como sabemos hoy en día, no tiene nada que ver con un supuesto ciclo hexatrieno, ¿sí? Y la realidad es que Kekulé estaba equivocado en su visión. No era esta la estructura, o sea, no es la concepción del benceno que tenemos hoy en día. Pero aún así piensen que estamos hablando del siglo XIX, es decir, mucho antes de todas las teorías de enlace y de unión química que estuvimos hablando en la clase pasada. Bien, y bueno, acá solo les quería mostrar este dibujito que por ahí lo encuentren más de una vez. Esto es un uruboro, ¿sí? Una serpiente que se muerde la cola, que es un símbolo con el que se suele representar muchísimo al benceno de Kekulé, y eso está asociado a que él mismo cuenta en una conferencia en 1890 que esta estructura para el benceno se le ocurre durante un sueño en el que él sueña con una serpiente que se muerde la cola, ¿sí? De ahí empieza a trabajar sobre esta idea de una estructura cíclica y estos enlaces que se mueven. Sí, bueno, hoy en día esa versión, digamos, no se sabe si es cierta, si es una versión real o fue una historia que él contó a modo de hacer más interesante su conferencia en ese momento, ¿sí? Pero bueno, digamos, sigue siendo un clásico esta serpiente que se muerde la cola como una de las características de la estructura del benceno de Kekulé. Bueno, ¿y cómo vemos al benceno hoy en día? Bueno, podemos considerar que el benceno es un híbrido de resonancia entre las dos estructuras que planteaba originalmente Kekulé, ¿sí? Que ahora las veríamos como estructuras límite, estructuras contribuyentes al híbrido de resonancia. Fíjense que, como veníamos hablando, son dos estructuras de Lewis correctas, donde solamente cambia la disposición de los electrones pi, ¿sí? Bueno, y ese híbrido de resonancia se lo suele representar como este hexágono con un círculo adentro que da una idea, digamos, muy buena de lo que implica la deslocalización electrónica, ¿sí? Así que van a encontrar el benceno representado de este modo, como el hexágono con el círculo en el medio, aunque podemos aceptar también la estructura, la pongo entre comillas, tipo ciclo hexatrieno, ¿sí? La estructura con los tres dobles enlaces conjugados, una estructura de tipo Kekulé gráficamente, porque van a ver que muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de mecanismos de reacción, nos resulta mucho más cómodo trabajar con esas estructuras que tendrían como esos tres dobles enlaces
conjugados, ¿sí? Así que digamos cualquiera de las dos representaciones son válidas. Obviamente la que se representa con el círculo en el medio es una representación mucho más cercana a la realidad y por lo tanto más bonita. Bien. Bueno, ¿y cómo es la estructura del benceno? Bueno, es un hexágono regular, acá tienen la imagen, plano, ¿sí? Es una estructura completamente plana. La hibridación de los carbonos es sp2, con lo cual no debe sorprenderlos que nos encontremos con ángulos de 120 grados y todos los enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud y es una longitud que es intermedia entre un enlace doble y un enlace simple, como tampoco les va a resultar sorprendente, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, si miran estas estructuras resonantes, ahora sí la resonancia entre las estructuras de Kekulé, ¿sí? Y bueno, ahora yendo a un modelo que representa más la cuestión de orbitalización, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que podríamos pensar que ocurren? Ustedes tienen todos los carbonos sp2 en el mismo plano y fíjense que los orbitales p solapan perfectamente con el vecino hacia un lado y el vecino hacia otro lado, ¿sí? Esto genera todo un sistema un sistema pi donde los 6 electrones que están involucrados están completamente deslocalizados en torno a esos 6 átomos del benceno, ¿sí? Y como ya hablábamos, esta estructura así como de tanta deslocalización electrónica termina siendo muy favorable energéticamente. Bien, entonces no debería sorprenderlos que el benceno en realidad termina siendo una estructura mucho más estable que lo que uno podría suponer de un ciclo hexatrieno hipotético, ¿sí? Hipotético porque obviamente el ciclo hexatrieno no existe, y eso grábenselo, no existe esta estructura así con los 3 dobles enlaces conjugados y que tenga un comportamiento tipo alqueno, siempre es un benceno, ¿sí? Y también es mucho más estable que cualquier compuesto de cadena abierta con 3 dobles enlaces conjugados. Bien, esta es la característica de los compuestos aromáticos, una estabilidad inusual y que implica que sean muy poco reactivos frente a estas reacciones de adición que eran las reacciones clásicas de los alquenos. Porque si volvemos a mirar esta estructura, o sea, fíjense que yo para adicionar algo a esta molécula tendría que romper este sistema pi, ¿sí? Todo este anillo pi para dar una reacción de adición y eso va a ser muy desfavorable energéticamente y por lo tanto las reacciones de adición son muy difíciles de lograr sobre esta estructura. Si siempre intenta preservarse este sexteto pi de ser posible. Y bueno, acá simplemente les quiero mostrar muy cortito los orbitales moleculares, o sea, ahora ya yendo a la teoría de los orbitales moleculares, ¿por qué? Porque si bien esta estructura con los 6 electrones pi deslocalizados es muy gráfica, digamos, y muy clara para entender el benceno, obviamente no hay ningún orbital que lleve 6 electrones, porque como sabemos desde el origen de los tiempos más o menos, como sabemos desde el inicio de la primera clase, o sea, cada orbital admite 2 electrones y por lo tanto, digamos, una teoría más adecuada, aunque por ahí menos gráfica a la visual, pero más adecuada es la teoría de los orbitales moleculares pi del benceno en este caso, ¿sí? Porque nos va a decir que teníamos 6 orbitales p atómicas que van a dar lugar, por lo tanto, a 6 orbitales moleculares pi, 3 de enlace, 3 de antienlace, y fíjense que todos los electrones en este caso los podemos ubicar en los orbitales de enlace y por lo tanto esto significa que va a ser una estructura de alta estabilidad. Bueno, y para terminar, quiero que mencionemos entonces características generales de todos los compuestos aromáticos, no solo del benceno,
Sí, bueno, todas las uniones carbono-carbono van a ser iguales en su longitud, intermedias entre un enlace simple y un enlace doble, igual a lo que veíamos en el benceno. Son compuestos siempre muy insaturados que en general nunca van a dar reacciones de adición y sí pueden dar reacciones de sustitución, ¿sí? De distintos tipos que vamos a ver. Y siempre son particularmente estables como característica fundamental, compuestos muy estables y son siempre cíclicos, planos y con dobles enlaces completamente conjugados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si ya ven un compuesto como el que tienen acá, ¿sí? El 1,3 ciclohexadieno, ese va a ser un compuesto directamente no aromático. ¿Sí? ¿Por qué no aromático? Ya vamos, no cumple con esta premisa que yo tengo que tener todos los enlaces conjugados. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo posibilidad de formar toda esa nube pi continua, todo ese sistema pi continuo que estábamos viendo para el benceno. Bueno, adicionalmente los compuestos aromáticos cumplen una regla que se llama regla de Hückel, que va a decir que el número de electrones pi tiene que ser igual a 4n más 2, ¿sí? Siendo este n un número pequeño y entero como 0, 1, 2, etc. ¿Sí? A ver, por ejemplo, lo vemos para el benceno, si contamos la cantidad de electrones pi son 6, ¿sí? 6 menos 2 es 4, n tiene que ser igual a 1. Bueno, n cumple con esto, sí, n es un número pequeño y entero, siendo 1, y por lo tanto el benceno cumple con la regla de Hückel. ¿Bien? Entonces, estas son las características particulares, ¿sí? Estabilidad particular, siempre compuestos cíclicos, planos, con dobles enlaces completamente conjugados y que cumplen esta regla de Hückel. Vamos a distinguir entonces compuestos aromáticos, compuestos no aromáticos, como este que yo les mostré acá, y hay una distinción adicional, no quiero entrar en mucho detalle porque no me interesan particularmente, pero se llaman compuestos antiaromáticos. Muy brevemente, digamos, los compuestos antiaromáticos son compuestos que también son cíclicos, planos, con dobles enlaces conjugados, pero no cumplen la regla de Hückel, ¿sí? Y un ejemplo podría ser el ciclobutadieno, que se los puse acá, solo para que lo tengan como ejemplo. Y los compuestos antiaromáticos, a diferencia de los aromáticos, son muy inestables, ¿sí? Son mucho más inestables que lo que sería un compuesto parecido, digamos, no aromático. ¿Bien? Eso como para que tengan una mínima idea, pero no me interesa entrar en demasiados detalles y ejemplos. Bueno, y acá entonces tienen algunos ejemplos, más allá del benceno, obviamente, de otros compuestos aromáticos, y tienen el naftaleno, que serían dos bencenos fusionados, y además hay compuestos heterocíclicos. ¿Qué significa heterocíclicos? Forman parte del ciclo un heteroátomo, es decir, un átomo distinto, carbono e hidrógeno, como en este caso es el nitrógeno, ¿sí? Bueno, y en estos casos sí son dos heterociclos nitrogenados, la piridina, ¿bien? Y el pirrol, que también lo vamos a estar estudiando. En el caso del pirrol, el par libre del nitrógeno va a estar contribuyendo para formar ese sexteto pi.